Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva reunión del Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho. Hoy Que no se oyen, tenemos como expositor, pues que no. ¿Qué citazo? momento que estoy apagando los micrófonos de algunas personas que los tienen prendidos. Bueno, como les decía, hoy tenemos a un gran expositor y amigo del instituto, el doctor Juan Carlos Frontera, que es abogado, Ahora es estoy. profesor en ciencias ¿Por qué jurídicas. no lo oigo? Pedro, te podemos pedir, por favor, que apagues tu micrófono. Ahí está, ya está apagado. Gracias, gracias. Bueno, de vuelta entonces. Juan Carlos Frontera es abogado, profesor en ciencias jurídicas, doctor en historia, es profesor en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad del Salvador. Es miembro de nuestro instituto y del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano. Sus áreas de investigación son la descodificación, el desarrollo del sistema rentístico argentino y la historia de la formación del Estado argentino, entre otras áreas de investigación. Juan Carlos, es un gusto tenerte en el instituto como expositor. Adelante. Bueno, muchísimas gracias, Viviana. Gracias a todos los que están presentes aquí. Intentaré ser lo más conciso y breve posible para este intercambio de ideas. Hará algunos años atrás, no muchos por suerte, me topo con algunos inconvenientes o con algunas tensiones o dudas que me origina la manualística o la tratadística del derecho constitucional argentino, ¿no? Empezar a observar esas categorías que muchas veces se presentan en forma ahistórica y en forma casi como un modelo absoluto, sobre todo las categorías de federalismo y de república. Como si pareciese que la República Argentina constituye una república y una federación cuasi perfectas, cuasi de laboratorio, y uno comienza a observar que la realidad de nuestras vivencias, no tengo que dar demasiados ejemplos, chocan con estas categorías al ver el desarrollo de nuestro propio federalismo y ver el desarrollo de nuestra propia república. Y la primera reflexión que uno tiene que realizar, no me voy a dedicar en este momento al problema del federalismo, sino básicamente eso lo hago en un trabajo que estoy desarrollando como segunda tesis doctoral sobre el desarrollo del sistema rentístico argentino, viendo esa tensión entre la unidad federativa y la unidad entre 1853 y 1935. En esta oportunidad quiero comentarles o poner a consideración de ustedes algunos planteos sobre la tensión sobre nuestra categoría de república en el desarrollo del siglo XIX y del siglo XX en el periodo nacional. Sin duda, con solamente ver las noticias cotidianas que nos van llegando del funcionamiento de los poderes del Estado, nos damos cuenta que no tenemos un modelo republicano de laboratorio, sino al contrario, con muchas carencias y defectos, aun cuando ya estamos por cumplir 40 años de vida republicana, me refiero a la restauración de la democracia en 1983, o sea que en 2023 ya estaríamos teniendo el aniversario de los 40 años, la realidad es que los problemas de sucesión presidencial, los problemas de personalismo dentro del funcionamiento de los poderes ejecutivos a nivel nacional, local o municipal, como decía recién, las sucesiones, las tensiones entre los poderes del Estado que muchas veces no tienen solución en la norma, pero son carencias o tensiones que provienen de nuestra propia cultura. Cultura política, cultura de cómo observamos al Estado y cómo vemos el funcionamiento de las instituciones del Estado argentino. Y ahí uno comienza a buscar respuestas y al uno intentar cultivar o buscar cultivar en las últimas décadas la historia del derecho, uno va encontrando que en el estudio de la historia del derecho, en el estudio de nuestro pasado, comenzamos a encontrar las respuestas de las tensiones y las dificultades que estamos encontrando
en el siglo XX o en el siglo XXI. Desde la problemática de la construcción del poder en el siglo XX o en el siglo XXI, y uno puede ver sus resabios del poder político, me refiero, uno puede ver sus, sus nacimientos o sus desarrollos de esos modelos de construcción de poder en el siglo XIX, como también las tensiones que podemos encontrar en ese péndulo entre diferentes modelos económicos que se van dando en el siglo XX y en el siglo XXI. Y uno encuentra que esas tensiones, para no llamar grietas o llamar modelos paralelos que no encuentran un consenso, lo vamos observando en el siglo XIX. Así entendiendo esta pequeña introducción, creo que en ese comienzo del siglo XIX uno empieza a observar esa tensión, esa dificultad que es el trabajo o el desarrollo de ese paso de un modelo autocrático, de un modelo monárquico, a un modelo republicano. Cómo no alcanza simplemente con una transformación, una modificación normativa o el traslado de diseños de otros países, por ejemplo, más adelante como será el modelo norteamericano, a intentar insertarlos y verlos como si fuera solamente de esa manera, olvidándonos cuál es nuestro desarrollo histórico. Sin duda, cuando nosotros estamos observando esa segunda década de 1810, vamos a ver que uno de los primeros documentos constitucionales argentinos del periodo patrio va a ser el de 1811, el reglamento de 1811, y uno empieza a ver un devenir de intentos de organización jurídico-política, como la Junta Grande, luego el Triunvirato, que van fracasando, van teniendo sus dificultades para poder ser implementadas, hasta que en 1815, estos son datos que todos conocemos, logra instaurarse el directorio. Empezamos a lograr un modelo de poder ejecutivo unipersonal. En ese transcurso entre 1815 y 1819, señalo la instauración del directorio, el fin del directorio, pero también la aparición de la Constitución de 1819, ese primer intento de sanción de una Constitución para la organización del Estado. Ahí podemos observar que el Poder Ejecutivo logra o tiene caracteres autocráticos. Esto ha sido visto por la historiografía argentina. No me voy a detener en este punto, pero uno puede observar no solamente dentro de las funciones de ese Poder Ejecutivo, por supuesto muchas heredadas del periodo monárquico, pero también esa pervivencia de ese director supremo saliente en el poder legislativo a través de una banca en el Senado. Ahí uno puede ver cómo ese poder ejecutivo pervive, y esa misma conformación de ese poder, de ese Senado, de esa Cámara de Senadores dentro del poder legislativo, podía tener una fuerte influencia de ese poder ejecutivo. Y claramente, si uno observa ese desarrollo del Poder Ejecutivo en el Estado Federal Argentino, más adelante, uno ve que por más que se intente hablar de una república y de una igualdad en los diferentes modelos, con los diferentes poderes de Estado, claramente el Poder Ejecutivo tiene una preeminencia sobre los otros, y podemos encontrar en el mismo texto constitucional cuando se refiere a que el presidente es el jefe de Estado, o sea que inmediatamente se lo coloca hasta normativamente por encima de los otros poderes. Pero esta transformación, digamos, en el diseño institucional, que Alejandro Algora alguna vez menciona la provisionalidad institucional, la provisionalidad, constitucional, y podríamos hablar de la precariedad institucional también de este periodo, si uno observara la cantidad de personas que van ocupando los principales sitiales de los ejecutivos a nivel central, o a nivel local, y sobre todo a nivel local a partir de 1820 hasta 1853, vamos a encontrar ejemplos de gobernadores de la provincia de Buenos Aires que duran muy poquito tiempo, y eso también nos está hablando de esa precariedad institucional y esa delicada tensión en el sostenimiento del poder. Pero como les decía recién, en ese camino de la transformación en cuanto al diseño institucional, a partir del periodo monárquico hacia el periodo patrio y la instauración de un modelo republicano a partir del directorio, con fuertes rasgos autocráticos, podemos observar que en esas primeras décadas está el debate y hay diferentes proyectos sobre la instauración de una monarquía. O sea, tenemos una fuerte discusión en torno a cuál es la salida
más adecuada a la situación de crisis provocada fue post-1810. Ahí inmediatamente recuerdo una frase que es de Francisco Suárez, que está en el Tratado de las Leyes y del Dios Legislador, cuando se refiere al problema del pacto, y cuando se pregunta cuál es el mejor gobierno para España, dice es la monarquía por cuestiones culturales y de tradición. O sea que por más que nosotros intentemos instaurar un nuevo modelo, ese nuevo modelo no necesariamente se va a insertar perfectamente en nuestra cultura o en nuestro desarrollo histórico. Y ahí se producirán las diferentes tensiones. Existen diferentes proyectos monárquicos, yo puedo presentarles algunos de ellos, por ejemplo, la de la princesa Carlota, Joaquina, hija de Carlos IV de España, Francisco de Paula, el duque de Luca, Luis Felipe de Orleans, Carlos Luis de Borbón, el mismo proyecto incaico, el de Juan Andrés Jiménez, de León Manco Copac, el de Juan Bautista Tupac Amaru, por supuesto, y son todas ideas que se van a ir transformando y uno puede observar tanto, y voy a mencionarlo así en forma general, por el tiempo que puedo disponer, tanto puede uno observar en principales personajes como San Martín, Belgrano, Güemes, etc., la idea, y entre otros, la idea de que una de las salidas a esta transición entre la salida de la etapa virreinal a esta etapa patria, no solamente por una cuestión interna, para poder superar la anarquía, los conflictos internos, sino también para poder responder a exigencias externas propias de la Santa Alianza o la propia restauración del absolutismo monárquico en España a través de Fernando VII, las posibilidades de instaurar una monarquía en el Río de la Plata, al igual que en otros países de nuestro continente. Si nosotros podemos observar y preguntarnos por documentos constitucionales monárquicos en diferentes países latinoamericanos, tenemos los mexicanos, ya a comienzos de la década de 1810, tenemos el propio proyecto de Iturbide, más adelante, ya pasando a la segunda mitad del siglo XIX, el intento del proyecto de Maximiliano, tenemos la propia constitución monárquica del Brasil, en la instauración de un imperio en el Brasil, tenemos, por ejemplo, hacia 1811 en Colombia, en el actual territorio de Colombia, la constitución de Cundinamarca, que yo creo que es uno de los mejores textos monárquicos de nuestro continente por su diseño, no solamente por el establecimiento de esa monarquía constitucional, sino por lo que le dedica a la conformación de la familia real, del equilibrio entre esos diferentes poderes, la conformación de las cortes, etc. El mismo Chile, podemos ver el documento de 1812, podemos ver un documento de 1818, ya quizás con un cambio de nombre, de denominación, y en lugar de rey podemos hablar de presidente, pero tenemos las constituciones bolivarianas del Perú y de Bolivia, de mediados de 1820, donde ya tenemos una presidencia vitalicia, y si observamos la elección del vicepresidente, vamos a observar que no hay necesariamente una selección republicana, sino que la elección de esos funcionarios es eminentemente autocrática. Entonces no significa que el Río de la Plata está su proceso es en forma aislada, sino que está en un contexto general, de todo el continente, o sea, un debate a nivel continental de cuál es la mejor salida para esta transición hacia esta nueva etapa, en tanto en esa tensión entre la República y entre el modelo autocrático y el modelo republicano. Sin duda, cuando nosotros empezamos a observar ya con la caída del directorio y la crisis de 1820, y empezamos a ver todo el proceso de la guerra civil, y empezamos a observar el funcionamiento del periodo de los caudillos, que por temas de tiempo no me voy a dedicar, pero detener, sino que lo voy a mencionar, ahí nuevamente comenzamos a ver procesos, características o rasgos autocráticos de esos personajes, sobre todo en cuanto al personalismo, al proceso de la toma de decisión, alguien que pueda aglutinar tanto el poder económico y el poder político y el poder militar. Lo que va a impedir es el funcionamiento de un modelo republicano. Entonces, más difícil será la transición posterior, cuando empecemos el periodo nacional, es cómo salir de un modelo de caudillos que tiene un fuerte rasgo autocrático, que yo creo que tiene fuerte, es claramente una herencia hispánica del periodo hispánico,
del modelo autocrático, cómo podemos saltar a un modelo republicano donde los poderes del Estado funcionen en forma independiente y en forma igualitaria. Debates, a ver, ¿cuál es la forma? ¿Cuál es la forma o la transición? Va a tener muchísimas dificultades, y eso uno lo puede ir observando entre las diferentes tensiones que se va a dar entre el Ejecutivo y los otros poderes del Estado. También uno puede ir observando hacia la segunda mitad del siglo XIX y del XX es las crisis presidenciales, y muchas veces son salidas con carácter personalistas y a través de interrupciones de los periodos democráticos. O sea, volvemos a entregarle a una persona casi poderes plenos para poder reorganizar el funcionamiento del Estado y de la República. Parece paradójicamente la idea de que es necesario establecer un gobierno dictatorial con fuertes rasgos personalistas para poder recuperar el periodo republicano y democrático. Ahí encontramos que la propia república y la propia democracia no da lugar para su propia regeneración o su propio, regeneración y puesta en funcionamiento. Esos rasgos autocráticos que podemos observar en el siglo XIX, que yo entiendo como pervivencias del periodo indiano, fíjense que son propias de las dificultades del siglo XX. Por eso el funcionamiento en lugar del funcionamiento de los partidos políticos, el funcionamiento de los movimientos políticos. Y uno puede observar que desde principios del siglo principios del siglo XX, y durante todo ese siglo se van conformando diferentes movimientos políticos o los intentos de algunos presidentes de poder conformar un nuevo movimiento político para poder llevar adelante esa construcción de poder. Y nuevamente vemos fuertes rasgos autocráticos, porque quien conduce el movimiento no va a ser discutido, es quien va a poder elegir el orden electoral, o sea, el orden de las listas, va a poder disponer claramente los cargos y tendrá la fuerza suficiente en algunas oportunidades para imponer a los jueces de la Corte Suprema. O sea, cuánto poder en una sola persona a través de un movimiento político que en última instancia silencia la propia vida de los partidos políticos. Entonces, entenderlo, estas dificultades del siglo XX y del siglo XXI como propias de nuestra época es negar todo un desarrollo histórico de más de 2 siglos, donde quizás en una de las mesas que tuvimos en el Congreso de Historia del Derecho Indiano en el 2019, decíamos, bueno, quizás 200 años de república no pudieron salvar las dificultades o las carencias del periodo hispánico, no tomándolo como un periodo negativo, ni mucho menos, pero muchas de esas carencias no pudieron ser superadas. Esto que estoy diciendo desde el punto de vista quizás político, uno lo puede ver también desde el punto de vista económico, y lo puede ver desde otros puntos de vista que las repúblicas no logran. Y yo creo que en última instancia, cuando uno observa, que es un poco comenzando con la idea de qué me disparó comenzar a investigar sobre este tema, es ver que la manualística y la tratadística de derecho constitucional, que es en última instancia los textos que conforman a los futuros abogados de nuestras escuelas de derecho, empiezan a presentar categorías en formato ahistórico, donde pareciese que no puede haber un diagnóstico cultural e histórico de las dificultades para esa implementación y ese funcionamiento. Bueno, Viviana, llegué a los 20 minutos, si no me equivoco. Estoy controlando para no... Perfecto. No sé, Bueno, puedo decir muchas gracias. Muchas gracias. muchas gracias a vos. Y bueno, ahora sí abrimos un espacio de preguntas. Les pedimos que por favor usen el dispositivo, la manito amarilla para preguntar. Veo unas manitos que creo que son de saludo y de aplauso. Me gustaría ver quiénes tienen algunos comentarios o algunas preguntas para hacer. Doctora Basolo, adelante. Bueno, muy bien, primero y principal voy a saludar a Juan Carlos, a que entré y ya estaba todo el dispositivo en funcionamiento. Le agradezco mucho que
acompañe ilustrándonos con sus perspectivas y sus aportes, que son siempre tan sugerentes. Y bueno, y tenemos que hacer esto porque a veces el público nos viene tímido, ¿eh? Y acá hay un público muy calificado, también entre eruditos, historiadores del derecho, grandes maestros, colegas y constitucionalistas, porque se nos sumó hace un ratito, además de nuestro querido Mario Armando Márquez, Pablo Manili, que además se apunta para compartirnos sus conocimientos con nosotros. Bueno, acá el tema de Juan Carlos es realmente fascinante, muy, muy inteligente, muy, muy, muy instigante. Yo tengo ahí, primero, una pregunta de curiosidad, porque hace tiempo que no conversamos. Si nos podés contar un poco de esta línea de investigación, en la que apenas acá has podido presentar algunas, como corresponde, muy inteligentes sugerencias. Eso por un lado. Entonces, si nos podés contar un poco lo de esta línea, lo que vas a hacer y cómo lo vas a hacer, estaría muy bueno para mí y para los demás. Y me parece también, en esta preocupación transversal que vos has traído, esta cuestión que seguramente, particularmente Pablo y Mario seguramente van a decir algo, o querrán decir algo, lo de este ahistoricismo o discutible historicismo, no me peguen los que son constitucionalistas puros, porque, bueno, pero esto es lo que le tenemos que agradecer a Juan Carlos, de meter el dedo en la llaga. Yo recuerdo, y en esto también mi contacto con la Academia Brasileña, en una de las reuniones que he compartido, Gustavo Siqueira hizo un trabajo muy interesante acerca de la invocación de la historia por parte de los magistrados del Superior Tribunal Federal brasileño, y no me acuerdo cuál de los ministros es, así que no voy a decir el nombre para no meter la pata, pero para llevar adelante un voto, impulsar un voto dirigido a lo que sería la renovación del contrato de trabajo, se remontó, no es broma, no es broma, se remontó a las pirámides de Egipto y a los faraones. Y entonces hablaba más o menos de ¿cómo es? De la renovación del contrato de trabajo y de la libertad contractual, invocando a los faraones. Bueno, sin este grado ¿cómo es? De exageración, creo que esto es para discutirlo, ¿no? Lo de las categorías, qué categorías se usan y sobre todo qué evocan esas categorías, porque también a veces el problema, no sé qué te parece a vos, Juan Carlos, y a los demás, es que en realidad nos falta explicitar lo que queremos decir con las categorías. Se invocan las categorías y son categorías equívocas, donde creemos unos que se dicen una cosa, otros creen otra cosa. Bueno, perdón por la larga intervención, pero muy, muy agradecido de tu participación, Juan Carlos. Juan Carlos, abrite el micrófono para contestar al comentario. Estaba esperando tu indicación si era todo al final o Bueno, Ezequiel, bueno, un gusto verte. Todo este año nos hemos visto por Zoom, por pantalla. No hemos logrado un encuentro presencial, bueno, tampoco con Viviana. Esperemos que el año que viene ya se pueda lograr. No, es que estamos tan lejos, como a 10 kilómetros, que es imposible. Que tu playa me asusta. Tu playa de atrás me asusta. No quiero saber cómo estás vestido. Pero esto queda grabado. No, fuera de esto. No, mira, un poco, estando el doctor Duñac aquí presente, puedo contar que próximamente vamos a publicar un libro, que va a ser una obra colectiva. Esto surgió un poco en el viaje de Messina, cuando tomé contacto con la Constitución de Palermo de 1812. Yo iba con una idea distinta, me topo con esa Constitución de 1812, de una fuerte influencia, de una influencia británica, no un modelo francés, de una salida de un modelo feudal
y apoyado por los señores feudales para pasar a una monarquía constitucional, por un tema, uno de los aspectos fue por un tema económico. Ahí comienzo a hacer la comparación con la Constitución de Cádiz y empiezo a ver que empezamos a tener paralelos temporales, tanto en el viejo como en el nuevo mundo, en esa tensión no solamente entre la idea de una monarquía absoluta, una monarquía moderada o parlamentaria, sino también esa tensión en cómo construir en nuestros países un modelo republicano teniendo solamente una experiencia autocrática, no teniendo una experiencia republicana. O sea, mi pregunta es, ¿cómo alguien que fue funcionario o detentó un poder económico en el periodo virreinal, cómo pasa de un día para el otro a convertirse en un hombre democrático y republicano? Eso es muy difícil, ¿no? Eso es muy difícil. También se me presentaba inmediatamente esa idea cuando uno estaba estudiando la escuela de Derecho y pasábamos por Derecho Constitucional y uno veía esa división entre historia constitucional y derecho constitucional, a veces dictado en forma conjunta o en forma separada, pero no necesariamente los contenidos se unían. Parecían como si fueran dos segmentos separados. Experiencia que yo vivencié casi en forma simultánea con derecho romano. O sea, historia de Roma, derecho romano, parecía que estuviesen en forma separada. Esta preocupación por repensar las categorías, me has visto que muchas veces intento ponerlas en crisis, ¿no? Tanto con el tema de la codificación y empezar a ver cuántas veces o cómo se utilizó el término codificación en la manualística y la tratadística y cómo muchas veces se utilizó en forma atemporal. Y lo que vos decís, en el ámbito del derecho constitucional sucede de igual manera. Desde el debate de por qué tenemos una fuerte influencia digamos, de la doctrina y de la jurisprudencia norteamericana, o sea, cuál es la razón de esa fuerte influencia, que todavía yo creo que no se determinó totalmente, y yo creo que ahí es un efecto de la dogmática, independientemente, aquí habiendo amigos o conocidos del ámbito del derecho constitucional, creo que tanto el derecho constitucional como el derecho penal son las dos ramas del derecho que se preocupan más por la historia y por la filosofía, al momento de sus desarrollos, no tanto el derecho privado, ahí encontramos una mayor tensión, una mayor separación, si lo queremos ver de esa manera, ver cómo esas categorías de república y de federalismo se utilizaban casi de forma de laboratorio, como diciendo, bueno, el modelo, la igualdad de poderes, si uno ver como un alumno de primero o segundo año, empezaba a recitar casi como si fuera la idea de Montesquieu, y pareciese que nosotros no tuvimos 200 años de dificultades para la implementación del modelo republicano. Mismo cuando uno empieza a observar las fuentes de la Constitución de 1853 y cómo son vistas, a veces no de la historia constitucional, pero sí cómo son vistas del derecho constitucional. Y a veces algunas son olvidadas o no son mencionadas. Y son muchas veces aquellas que van moldeando. O sea, en el tema del federalismo, olvidarnos de la Constitución chilena de 1833 de carácter unitario y que tenemos varias normas que surgen casi transcriptas literalmente de esa Constitución y la influencia de la Constitución del Brasil sobre la Constitución chilena. Uno lo que empieza a observar es que tenemos dificultades, como vos bien decís, para entender lo que estamos diciendo. Quizás desde la historia hablamos de república y hablamos de democracia o hablamos de federalismo y lo vamos contextualizando. Pero no necesariamente siempre sucede desde el punto de vista, desde la dogmática. Y lo que agregaría es un poco lo que muchas veces se tratan en las jornadas que se repiten, ¿no? Cuando tocamos el siglo XIX, la precariedad y la provisionalidad de ese siglo XIX, y pareciese que el siglo XX no las tuviese, y las tiene. Y insisto, esas dificultades son dificultades de diagnóstico. Y yo creo que a veces la historia del derecho o la historia constitucional no es invitada a la cena, perdón esta expresión poco académica, ¿no? Quedamos fuera de la cena, fuera del análisis del diagnóstico, quizás por un tema disciplinar no podemos hacer pronóstico, pero sí brindar un diagnóstico de por qué estamos en tal o cual situación en este momento. Bueno, gracias Ezequiel, espero no haber hablado demasiado, ¿no? No, muchas gracias, Juan Carlos. Ahí hubo un comentario por el chat de Roberto Rey. Roberto, abrite el micrófono y hacele el comentario o la pregunta al doctor Frontera, por favor.
Viviana, pude leer la respuesta. No, bueno, La pregunta. a ver, Roberto me parece que tiene un problema de sonido. A ver, Roberto. Sí, bueno. Entonces, Pude leer, por eso, contestar la pregunta y lo muteamos al doctor Rey, que tiene un ruido, tiene una interferencia en el micrófono. Esperá que lo muteo. Ahí está, listo, adelante. Bueno, Roberto, muchísimas gracias por tu pregunta. Por supuesto, el modelo de la primera junta es la utilización de un modelo gubernativo a la usanza de la península ibérica. No estamos haciendo algo distinto de lo que se está haciendo en ese momento en España, ¿no? En esa lucha contra los franceses y con ese rey cautivo. No estamos haciendo nada distinto. Por supuesto, ahí tenemos una toma de decisión colegiada y ahí vamos a encontrar una fuerte tensión, porque esos modelos gubernativos colegiados no nos van a funcionar. Y como yo mencionaba, recién en 1815 vamos a recurrir a un poder ejecutivo unipersonal. Y aprovecho para resaltar con fuertes poderes autocráticos, o sea, hay muchísimas decisiones presidenciales, directoriales, perdón. Y si uno compara el presidencialismo argentino de 1853 con la Constitución de Filadelfia, nuestro presidente tiene más facultades que el presidente norteamericano. O sea, para la elección de los secretarios de Estado en Estados Unidos se necesita la conformidad del Senado. En nuestro caso se nombran directamente. Y algunos vacíos, digamos, constitucionales que a veces son aprovechados por los poderes ejecutivos, ¿no? Como un avasallamiento o ocupación de espacios vacantes. Y lo hemos visto últimamente, en las últimas décadas, no últimamente, sino en las últimas décadas. Bueno, muy bien. No sé. Perdón que quería agregar algo, Viviana. Sí. Seguía agregando y Roberto seguía haciendo las preguntas por el chat porque evidentemente hay un problema muy grave con el micrófono. Juan Carlos, tranquilo. Quería agregar una cosita, Viviana. Sí, agrego una cosita chiquita. Dale, adelante, adelante. Para que pueda ayudarlo a Roberto, que cuando uno analiza los órganos colegiados como la primera junta, no solamente verlo desde el punto de vista de las atribuciones, porque después uno observa muchas veces que en el funcionamiento de los órganos de gobierno, independientemente de la posición que uno ocupa, puede cumplir o incidir en otras decisiones, ¿no? Y tener más poder, quizás que un vocal puede tener más poder que el presidente. Pero no digo que sea este caso, yo lo que digo es que puedes observar que cada hombre está representando a un factor de presión o de interés de esa comunidad, ¿no? Desde el punto de vista militar, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista universitario, desde el punto de vista clerical. No digo que casi fue como la máxima de Tito Livio para poder equilibrar los poderes dentro del gobierno, pero es un intento muy interesante el de la primera junta, ¿no? Sobre todo como una salida de una crisis, ¿no? Y ver cómo cada hombre en esa junta está representando a un grupo de interés. ¿Ahora se me escucha mejor? Muchísimo. Perfecto, adelante, Roberto. Bueno, la duda era por lo siguiente. Yo lo veo, por ejemplo, el cargo de secretario, siempre lo tuve como algo subalterno, secretario de alguien, de un superior. Sin embargo, en nuestra primera junta hubo varios vocales que no tuvieron mayor trascendencia, y Moreno, que no era vocal, mandaba a fusilar, por ejemplo, a Liniers. Entonces, eso es lo que me intrigaba, cómo adoptaban las decisiones, si se votaba, si cada uno tomaba la porción de poder que podía, es decir, cómo era el funcionamiento orgánico en sí de esa primera junta, cosa que nunca pude averiguar, disculpen con la insistencia. No, Roberto, como vos lo estás describiendo bien, aún en un órgano colegiado, la toma de decisiones colegiada y a veces es independiente del sitial que ocupemos. Es del interés, depende del grupo de interés que representamos o en muchos casos del poder que tenemos, o sea, en quién influimos nosotros. Podemos tener un poder menor e influir en el ejército o influir en un sector económico. Y no importa, no importa el sitial que ocupemos. Por eso vas a encontrar muchas veces quizás a un vocal más apagado, quizás que, como vos mencionabas, un secretario, pero ahí va dentro del equilibrio de poder y cómo se va repartiendo ese poder que no necesariamente responde a los sitiales. A veces nosotros, los abogados, intentamos limitar por las características del sitial y el poder va más allá del molde, ¿no?
Bueno, gracias Juan Carlos, clarísimas las respuestas. Me parece que no veo más preguntas y este bloque ya está terminando. Me parece que no habiendo más preguntas ni comentarios, vamos a terminar. Adelante. Yo quería hacer algún comentario constructivo, Queda más que 1 con constructivo, también 58. alguna reflexión, pero yo diría, Sí. si cortamos acá, nos volvemos para que no quede trunco, Perfecto. y en todo caso, ahí sí, después la respuesta de Juan Carlos, y nos despedimos. ¿Sí? ¿Te parece? Perfecto, aparte hay una pregunta del doctor Duñac, así que cuando se corta, bueno. pasamos al otro, pero trata de que tu pregunta no quede cortada porque se va a cortar dentro de 1 minuto 30. Bueno, ¿No? se va a cortar. Entonces Se va a cortar. cortemos ahora, Pero, cortemos y volvemos a entrar, si te parece, ¿ok? Sí, me parece mejor para que no quede así. Listo, nos vemos. Listo. Continuamos con la segunda parte de esta charla del doctor Juan Carlos Frontera. El doctor Agásolo tenía una pregunta y también había pedido el uso de la palabra el doctor Duñac. Adelante. Bueno, pero primero Antonio, por supuesto, como pasa siempre, primero los convidados, los invitados. A ver si se une Antonio. Sí. Por ahí está. Ahí ya está. Después hay una pregunta del doctor Manili. Muy bien, sí. Adelante, Antonio. Ya, ¿se oye lo que estoy? ¿Se oye? No se te ve, pero se escucha, y muy bien. Antonio, no se te escucha ni se te ve. Desactivaste el micrófono, a ver si te lo puedo activar yo desde acá. Ahí, ya, no, está activado ahora. Ok. Y no se te ve. ¿Se oye? Se oye, Bueno, pero no se te ve. Bueno, no importa que no se me vea. Pero lo importante es lo siguiente. Quería yo llamar la atención sobre el interés de la presentación de Juan Carlos en atención a la mirada que podríamos llamar holística que él nos da de la situación hispanoamericana. Resulta de extremo interés sus referencias a las situaciones de México, de Brasil y de otros países hispanoamericanos, Colombia, etcétera. Y también me interesa destacar la relevancia de la puesta del punto de vista en las posibles pervivencias hispánicas, ¿no? De tal manera que creo que nos abre un camino para trabajos convergentes de otros países hispanoamericanos. Muchísimas gracias. Bueno, doctor Manili, su pregunta, o Juan Carlos, ¿querés comentar algo? No, agradecerle las palabras al doctor Duñac. Perfecto. Adelante, Pablo Manili. Bueno, buenas tardes, felicitaciones al expositor por la charla. Pido perdón, lamentablemente no me podía conectar, tenía un tema de conexión y entré un poco tarde, me perdí algo. Entonces tal vez lo que voy a preguntar ya lo dijo, pero hecha esta aclaración va la pregunta. ¿Qué influencia encuentra usted entre estas constituciones monárquicas previas a 1853 y nuestras dos constituciones fallidas, ¿no? La de 1819 y 1926, que si bien no tenían el rótulo de monárquicas, tenían muchos elementos bastante parecidos, ¿no es cierto?, a una monarquía. Gracias. Bueno, un gusto tomar contacto contigo, es la primera vez que lo hacemos, así que bueno, un gusto conocerte. Si me permiten, nos tuteamos. Bien. No, por supuesto, yo creo que hay varios elementos que para tener en cuenta, y aquí creo que hay otra línea para quizás hacer en trabajos comparados, ¿no? En primer lugar, si nosotros vemos las experiencias constitucionales que estamos teniendo en el Río de la Plata,
Una de las principales contactos de experiencias constitucionales es la Constitución de Cádiz. Y una de las dificultades en la conformación de esos poderes gubernativos, si bien tenemos experiencia en el Ejecutivo y en el Judicial, no tenemos experiencia en el Legislativo. O sea que una de las primeras experiencias en cuanto a la conformación del Legislativo va a ser la Asamblea del año 13. Por supuesto, esas constituciones que uno ve de carácter monárquico, algunas son muy sencillas, en sus casos puedo compartir algunos de los documentos, son muy sencillas porque simplemente hacen referencia al reconocimiento de Fernando VII como rey y el establecimiento luego de unos pocos articulados, hasta el extremo, como yo les mencionaba, de la Constitución de Cundinamarca de 1811, que ya tiene un fuerte desarrollo en cuanto al detalle de ese diseño constitucional monárquico moderado. Sin duda, la influencia que vamos a encontrar, sobre todo en la Constitución del 19, es esa cultura autocrática y la necesidad del fortalecimiento de ese Ejecutivo, no tanto por un diseño institucional, sino por un problema de práctica. O sea, ese director supremo tiene que tener las facultades para poder dominar el ámbito militar, económico, social y político, y poder llevar adelante esa guerra de la independencia y al mismo tiempo empezar a salvar los conflictos internos. Sin duda el intento fallido de la Constitución de 1826 tiene menores rasgos autocráticos que la Constitución de 1819. También uno puede ver, si me permitís y aprovecho tu intervención para decir, si uno ve la cantidad de proyectos constitucionales que nosotros generamos en Argentina, por decir el territorio actual, entre 1810 y 1860, es ingobernable por momentos, porque habría que no solamente ver el problema de la Constitución de 1826, sino tendríamos que hablar también de la ley fundamental anterior, que también va conformando la cuestión del diseño orgánico del Poder Ejecutivo. Yo tengo una duda cuando todavía podemos observar los rasgos autocráticos en la Constitución de 1853, específicamente cuando hay referencias al Poder Ejecutivo. Por un lado, podemos ver la influencia de los textos constitucionales que a su vez van a tener alguna influencia en documentos constitucionales monárquicos. Pero también cada uno de esos convencionales constituyentes que llegan a 1853 vienen con el bagaje del constitucionalismo provincial y de las propias experiencias de práctica política. Así que yo creo que ahí hay un fuerte cóctel, no solamente desde el punto de vista normativo, sino también de los aspectos culturales de esas provincias que fueron desarrollando durante nuestra guerra civil. No sé si alcanza a responder la pregunta que me hacías. Bueno, gracias Juan Carlos. El doctor Pablo Manili asiente. Así que le vamos a pasar el micrófono al doctor Abasolo, que tenía un comentario para hacer. No sé si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta o algún comentario. Si no, doctor Abasolo, adelante. Bueno, muy bien, muchas gracias, y perdonen que vuelva a ocupar acá la función de comentarista o comentador, y también aprovechaba a lo siguiente, esa pregunta que hacía el doctor Rey sobre la integración de la Junta, que estuvo muy bien respondida por Juan Carlos, pero que también nos señala otra cosa que no viene de más comentarla en un ambiente como este, donde hay expertos, hay curiosos, hay personas que se acercan a la disciplina, y es que en realidad existen demasiados clichés historiográficos sobre lo que supuestamente se conoce. Y digo esto porque el funcionamiento real de la Junta, la primera Junta, es todavía un enorme misterio. O sea, se ha visto la Junta en su conformación, no en su funcionamiento efectivo, administrativo. Y también es verdad lo siguiente, pensemos algo muy simple. La Junta gobierna 7 meses, 8 meses. O sea, nosotros sobredimensionamos una experiencia porque tiene mucho sentido para la formación de nuestra estatalidad y de nuestra identidad nacional, pero realmente es casi como una ráfaga de esa Junta. Bueno, pero
Ahora, yendo en particular a lo de Juan Carlos, me parece muy interesante rescatar algo en la que tenemos sintonía varios de este ambiente y del instituto y de otros institutos, y es la relación entre historia del derecho y derecho positivo. Juan Carlos, muy oportunamente, muy certeramente, ha llamado la atención sobre esto, y coincido más que al 100%. En este sentido, creo que también nosotros, que somos los primos pobres en este diálogo interdisciplinar, y que además, por nuestro perfil, por nuestra tradición, estamos más inclinados quizás a un conocimiento puramente especulativo, tenemos que dar el primer paso, o los primeros pasos, o sea, acercándonos, entiendo yo, esto es opinable, así que, por supuesto, si no estás de acuerdo, Juan Carlos, no hay inconveniente, y como no lo hay nunca, pero creo que nosotros tenemos que acercarnos al debate, ¿con qué? Con una propuesta, con algunas presentaciones que a nuestros amigos y colegas y primos, para decirlo así, del derecho público, en este sentido me pongo en el campo estricto de la historia del derecho, les pueda interesar. ¿Para qué? Para empezar a poder hacer un diálogo, si no, no hay diálogo posible si no hablamos sobre lo mismo. Y en este sentido, nuestro capital, que vos has hecho referencia, es muy valioso y entiendo que es eso, tenemos que acercarnos nosotros, los primeros pasos los tenemos que dar nosotros, y lo que vos estás planteando es muy oportuno y muy útil en este sentido. De hecho, no sé si lo habrás pensado, lo que te voy a decir ahora, no sé si lo habrás pensado, pero se me ocurre que una cosa que sería muy interesante, y que si no lo hiciste, vos estás muy calificado para hacer, es hacer un relevamiento en la manualística y en las principales expresiones doctrinarias de derecho constitucional de un cierto periodo de tiempo, los últimos 20 años, los últimos 40, bueno, vos para ver qué se dice ahí sobre la historia y cuáles son los fundamentos epistemológicos e historiográficos de eso, porque ese es un estado de la cuestión que nos va a permitir discutir sobre esto, llamar la atención de una manera, por supuesto, amable, humilde y al mismo tiempo generosa. Pero me parece que ese podría ser un buen, no sé si me explico, un buen corpus de información para establecer este diálogo. Y la otra cosa que vos diste también en el clavo, y que es muy interesante, es esto del hombre republicano. Yo tal vez pensaba en otra cosa, me vino a la cabeza otra cosa, pero a partir de esta idea, estamos en una revolución y hay hombres nuevos, hombres nuevos. Lo veo al doctor Martiré, inmediatamente me acordé, y lo fui a buscar, en el pórtico de su magnífico libro Las audiencias y la administración de justicia en las Indias. Trae esa frase evangélica de San Marcos: nadie echa vino nuevo en odres viejos. No lo leo con la imperatividad de Eduardo, me va a disculpar, Eduardo, pero él lo diría así, de una manera rotunda, porque revientan los odres y se pierden el vino y los odres. Y esta idea la tenemos que ver en las personas. La revolución la hacen personas que vivieron antes y que nosotros fingimos pensar que nacieron con la revolución. Estoy pensando, en este caso, un personaje emblemático que para nosotros es central, pero que para los no historiadores del derecho pasa por segunda línea: Manuel Antonio de Castro, un hombre que está en el riñón de la monarquía, que está colaborando con Cisneros, que lo asesora, aún después de la revolución. Entra en desgracia y renace como el ave fénix, y es el fundador de la Academia Teórico-Práctica de Jurisprudencia, y es el gran responsable de las características de nuestro derecho. Y es un hombre viejo en una revolución nueva. Así que, bueno,
vuelvo a felicitarte, Juan Carlos, y agradecerte. No, Ezequiel, muchísimas gracias. Sí, lo de la manolística y la tratadística lo tenía en mente. Lo había hecho con el tema de la codificación y la descodificación. Lo estaba dejando un poco, digamos, para otro momento más adelante. Sobre todo con el periodo de pandemia, uno mucho acceso a las bibliotecas no tuvo, así que hubo que trabajar con lo que uno a veces tenía más próximo. Sin duda, coincido contigo con el tema de la Junta. Digamos que hay digamos, un gran velo sobre su funcionamiento. Hay cuestiones todavía, muchísimas cuestiones para poder entender ese funcionamiento de muchos hombres que no tenían práctica de gobierno. Si uno ve ese listado, no todos tienen actuación en el gobierno, y los que la tuvieron lo tenían en un modelo autocrático. O sea, cómo entrar en un modelo colegiado, con todas las dificultades que puede traer. Yo algo a Roberto le insinué, fue una frase muy al pasar, pero coincido contigo. Y yo creo que otra de las cuestiones que tenemos que hacer en paralelo, no solamente verlo, como decía el doctor Duñac, a nivel continental, y estamos esperando que ese libro surja, donde el doctor participa, y hay varios autores de diferentes países americanos que trabajan en paralelo esta tensión entre autocracia y república entre 1808 y 1825. También empezar a ver nuestro constitucionalismo provincial, otra materia quizás olvidada, más por los porteños que por los del interior, y que es necesario comenzar a hacer estudios comparativos de ese proceso, porque realmente los convencionales es con lo que llegan. Vos mencionabas a este personaje, inmediatamente a mí me surgía otro paralelo. ¿Cómo le podemos pedir a Urquiza en 1854 que se transforme en un presidente republicano? Federal, republicano, y que acepte la democracia después de sus prácticas políticas. Y uno comienza a ver muchas acciones de Urquiza que no son necesariamente democráticas y no son necesariamente republicanas, es más, atentan contra la propia Constitución. Solamente observar, si me permiten, la asunción presidencial de Mitre. Está bien, podemos decir que es una situación totalmente excepcional, etc. Pero ahí le envían un saludo al doctor Martínez, el doctor Rey, en el chat. Perdón que hice de mediador, Eduardo. Como recién mencionaba, o sea, cómo se transforman esos hombres, un poco tomando la frase que tú mencionabas del doctor Martínez, ¿no? Es un hombre nuevo, es el mismo hombre, y uno lo puede ver también en los procesos de enseñanza en la post-codificación, etc. Ahí hay algo, me Creo parece que el doctor Martínez está levantando la mano, doctor Martínez. Sí, está levantando la mano, Eduardo. Sí, muchas gracias. Si puedo usar de la palabra, quisiera primero señalarle el gran interés que tiene esta temática que ha traído Juan Carlos Frontera, ¿no? El enorme interés que tiene para conocernos, para conocer nuestro pasado y para conocernos hoy mismo. Pero yo creo que en toda esta situación, enorme situación contradictoria que se abre en 1808, yo tengo un libro entero sobre 1808, esa terrible realidad, la realidad que envuelve y desorienta u orienta a todos los personajes que actúan. ¿Cómo actuó la primera junta? Van a saber. ¿Cómo actuaron la junta grande? ¿Qué manera tuvieron de funcionar el directorio, otros órganos de gobierno? Eso está estrechamente vinculado con la realidad que se vivía en América y en Europa, con la realidad de Fernando VII, de este personaje tan singular, y con la realidad de la España reaccionaria y de la España liberal, del mundo entero. Así que nosotros tenemos que analizar nuestra historia y nuestras instituciones
al amparo, o yo diría, en consonancia con el mundo que se vive en cada momento. Eso me parece que es imprescindible, y por eso me alegro mucho de estas manifestaciones de coordinación y de comparación y de unión de estudios en ese sentido, nada más. No, lo que puedo decir es muchísimas gracias, Eduardo, me alegro de verlo, y aunque sea por esta cámara de Zoom, y sí, concuerdo con usted, y creo que es el desafío, no quedarnos como si estuviéramos en una pecera aislada, sino poder comprender ese contexto tan complejo. Exactamente. Y ver que no estábamos solos, ¿no?, en ese proceso, no es que lo habíamos inventado nosotros. Muy bien. Bueno, hay una... Totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Hay un comentario de Alejandro Domínguez. Antes de darle la palabra a Alejandro, quería señalar que me parece muy interesante esto que se está hablando acá, que lo introdujo Ezequiel y lo retomó Juan Carlos, de que habría que estudiar como una categoría aparte, porque se estudió, pero se estudió disperso, en forma dispersa, toda esa categoría de esos personajes que se reciclaron después de 1810 y el aporte que efectivamente hicieron a nuestro derecho, ¿no? Como menciona Ezequiel, el tema de Manuel Antonio de Castro. Y estoy segura que como Manuel Antonio Castro debe haber habido otros. Sería muy interesante buscarlos y agruparlos en una categoría, ¿no? Ese me parece que es un trabajo que tendríamos que hacer. Yo menciono algo que es tangencial, el caso de el oidor Tomás Ignacio Palomeque, que fue un oidor de la Audiencia de Buenos Aires, que se tuvo que ir, no se tuvo que ir porque quiso, sino que se tuvo que ir porque se casó con una mujer residente en su distrito, cosa que no podían hacer los oidores, y por lo tanto lo tuvieron que trasladar a la Audiencia de Charcas. Y en la Audiencia de Charcas continuó su carrera y continuó afiliado a la causa revolucionaria después de las revoluciones, ¿no? Así que no es que a Palomeque lo echaron, Palomeque se tuvo que ir por este tema del matrimonio, pero también, ¿no? Si Palomeque se hubiera quedado acá entre nosotros, también hubiera hecho tal vez un aporte como lo hizo en Charcas. Es ese comentario nada más. Alejandro, te doy el uso de la palabra. Un segundito, antes de permitirle la palabra a una de nuestras recientes incorporaciones al instituto, así que yo lo saludo al doctor Alejandro Domínguez Benavides, que es su primera semana como miembro de este instituto, además de haber sido colaborador exitoso en la jornada de Historia del Derecho, y que traía, sí, porque esto que acaba de decir Viviana, a partir del comentario y el aporte de Juan Carlos, estaba pensando en un personaje que a muchos les va a interesar y que da para esas notas de color, no es la idea, pero bueno, a veces nosotros los historiadores tratamos de estimular a partir de esto, que es Muñoz y Cubero. Muñoz y Cubero, que se convierte, como alguno lo dijo con mucho gancho, en el primer jubilado de privilegio de la República, porque como oidor, estaba muy viejito, decide quedarse y recibe una jugosa jubilación en 1810. Sería interesantísimo tratar de encontrar la negociación entre Muñoz y Cubero y la Junta, para ver por qué se quedó. Bueno, perdón, Alejandro, vos me vas a perdonar. Bueno, muchísimas gracias. Un comentario rápido antes de darle a Alejandro el uso de la palabra. Tengo que hacer este comentario en este ámbito. Tenemos que mencionar el éxito de nuestras 28ª jornadas de Historia del Derecho, que se celebraron la semana pasada, en las que hubo 45 ponencias de Argentina, de España, de Italia, de Brasil, de México, de Cuba, a la que asistieron más de 70 personas entre asistentes y ponentes, fueron muy exitosas, hubo unas ponencias de un nivel altísimo realmente, y por supuesto Alejandro fue parte de la comisión local de la UCA, prestó muchísima colaboración. Si no hubiera sido por todo el equipo, la comisión organizadora de
de las jornadas y la comisión local, no hubiéramos podido hacer esas hermosas jornadas virtuales que, no por haber sido virtuales, perdieron en categoría, en cariño, en respeto, en aprendizaje. Así que bueno, ahora sí, Alejandro, adelante. Muchas gracias. Antes que nada, felicitaciones, Juan Carlos, y comparto la misma preocupación, ¿no?, con respecto a la manualística y la tratadística, como señalabas, de mostrarnos estos problemas que tuvimos a lo largo de la historia, federalismo, república, como una manera así, como son tus palabras, ¿no?, cuasi perfecta de laboratorio. Me parece que ocurre lo mismo también con algunos personajes, ¿no?, como es el caso de Juan Bautista Alberdi, en este tema de republicanismo y monarquía. Muy pocas veces se refieren a la figura de Alberdi como una especie de desencantado, podríamos decir, por el sistema republicano y su aplicación en nuestra América del Sur, que su famoso libro que no quiso publicar y que al final salió a la luz porque estaba escrito, allí pone de manifiesto, ¿no?, que la monarquía sería la forma de gobierno no solamente ideal, sino pragmática para llevar adelante, ¿no? No sé qué opinás al respecto. Eso sería otro tema para poder investigar, es cómo se va volcando o cómo se va reconstruyendo esa historia ideológica, ¿no? Y cómo se va rescatando de cada personaje muchas veces las frases más convenientes para que la línea ideológica, ese rompecabezas de línea ideológica pueda encastrar bien. Y se van olvidando otros textos. Yo muchas veces a los alumnos, cuando tenemos que hacer este tipo de reconstrucciones, yo les digo, lo que yo no les diga, aunque un profesor no les diga, va a dejar de existir en la memoria. Entonces, ese texto se va a perder. Inmediatamente uno puede ver en derecho constitucional que hay muchísimas cuestiones que se van perdiendo. Una que me viene a la mente, perdón, que quizás no tenga que ver directamente con el tema, y pido disculpas por la desprolijidad, es el Estatuto de 1972. Algo que fue desapareciendo de la manualística y de la tratadística y desapareció también de los programas muchas veces. Entonces, se va muchas veces retocando, yo digo, con cierta intencionalidad, cuestiones que no se ven, sobre todo en nuestras carreras de abogacía, que muchas veces el alumno no estudia completamente la obra, sino que estudia por fragmentos, como un compendio de fragmentos, de conceptos, y no es que estudie una obra completa. Entonces, Alberdi u otros, uno puede ir perdiendo también la mirada ecléctica de estos pensadores sobre el propio fenómeno que están intentando explicar o la idea que están intentando llevar adelante. Entonces pareciera que hubiese un solo Alberdi y hay muchos Alberdis, ¿no? Y ahí nuevamente aparece el problema de las categorías, ¿no? Gracias, Juan Carlos. Es cierto, ese recorte que uno hace, ¿no?, de estos personajes. El doctor Pablo Manili levantó la mano. Adelante, Pablo. Sí, me hicieron picar la curiosidad. Recién se refirieron a este libro, La monarquía, como ¿es auténtico o es apócrifo? ¿Lo escribió Alberdi y después se arrepintió? ¿O se lo adjudican a él y él nunca lo escribió? A ver, los historiadores me ayudan con eso. El doctor Abasolo te va a poder contestar porque el doctor Abasolo escribió la entrada sobre Alberdi en el libro Law and Christianity in Latin America, así que sabe todo sobre Alberdi. No podría, tendría que dar una respuesta. Esto de tirarme a los leones así en dos segundos es una actitud muy, muy reñida con la ética. No, pero el tema es, como dijo recién Juan Carlos, Alberdi es como cuando también otros personajes de esta capacidad expresiva, Sarmiento, siempre vamos a encontrar argumentos a favor, argumentos en contra, pero de hecho no necesitamos irnos a esta obra.
si uno va a las bases, Alberdi es muy contemplativo con la monarquía. Es muy contemplativo. O sea, a mí, digamos, más allá de la certeza o no certeza, fijémonos una cosa también que acá se ha dicho, y esto tiene que ver con algo a lo que Juan Carlos se ha acercado y que es hasta dónde, él habló de tensión, y podríamos decir hasta dónde la cuerda se tensa dentro de la Constitución y de la República con el fortalecimiento de la autoridad. ¿A dónde está el punto en el que tenemos autoridad constitucional y a dónde empieza a haber autoritarismo constitucional? Fijémonos, Pablo, una cosa muy simple. Nosotros no reflexionamos sobre esto, pero que el presidente sea el jefe supremo de la nación. Lo dice nuestra Constitución. Es para ponerse jefe. Tenemos una división de poderes, soberanía del pueblo y un jefe supremo. Ahí entran esas tensiones a las que tan inteligentemente aludía Juan Carlos. Entonces, a mí no me sorprendería, si bien tendría que ver un poco más de los argumentos, porque Alberdi, claro, está desencantado. Siempre, además, acordémonos de eso que tan bien ha destacado y rescatado Natalio Botana, de aquella idea de la república posible en camino a la república verdadera. Lo que a Alberdi le interesaba fundamentalmente no es la forma de gobierno. A él le interesaba la república como sistema de convivencia y reconocimiento de los derechos. Esa es la república de Alberdi, en la cual no hay equívocos. Ahora, si fuese un poder ejecutivo permanente, no permanente, y fijémonos que en la tradición, ya que hemos hablado de este enfoque holístico, como dijo muy bien Antonio, sobre este tema, las experiencias, ¿cómo es posible que en una experiencia americana como la mexicana se pudo volver a la monarquía? Porque no es un tema abandonado. Hay un deseo de volver al orden. La revolución trajo, y esto lo digo con un tono martiriano, no porque lo diga Martínez, sino con esta energía, hay una revolución que trajo desorden. La revolución es desorden, y la gran lucha del siglo XIX iberoamericano es encontrarle el quicio al orden, volver al orden. La Constitución del 53 lo logró ¿con qué? Y con un poder ejecutivo que, si lo vamos a ver, es un poder ejecutivo poco equilibrado. La Constitución chilena del 33, el gran elector del sistema chileno, solo así pudo establecerse el orden. Y los que no encontraron esas autoridades que están, como dije, en un punto donde uno dice, ¿dónde es autoridad y dónde es autocracia? Vivieron un endeble siglo XIX. Bueno, muchas gracias, Ezequiel. Ya nos estamos quedando sin tiempo. Yo me despido, lo felicito a Juan Carlos, le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Les cuento que la semana que viene vamos a estar presentando un libro de historia del derecho penal brasilero. Los esperamos. Después tenemos el 25 la conferencia de cierre. Y también tenemos una conferencia del doctor Manili, que me parece que es la conferencia de cierre, si no me equivoco. Y hay ahí una en el medio que me estoy olvidando cuál es, discúlpenme. Falta la presentación de historia. Una de un investigador mexicano, Luis García, que va a exponer el 18. Así que bueno, yo me despido, lo dejo al doctor Ezequiel Abásolo para que se despida formalmente. Gracias a todos, nos vemos el jueves que viene. Bueno, como siempre, les agradecemos, le agradecemos al orador, que además en este caso es un querido amigo, les agradecemos esta dinámica de participación que es el plus infaltable de las excelentes exposiciones que tenemos. Tenemos exposiciones y después viene esta parte de la cocina y del comentario que se suma y que le agrega valor. Y ya que hemos estado hablando de jornadas, decirles que ya estamos trabajando para las 29 jornadas, decirles, sin todavía mencionarles el lugar, que ya tenemos una firme sede para las 29 jornadas,
y ir invitándolos para que todos se animen, porque las jornadas el año que viene se van a hacer, seguro se hacen en formato híbrido. Así que nuestros amigos y colegas que están más allá de las fronteras de nuestro país, sepan que tienen las puertas abiertas para participar en nuestras jornadas con las características temáticas, de pertinencia disciplinar, que son, pero, digamos, nuestras jornadas, cumpliendo con el estatuto del instituto desde 1973, se dedican a la historia jurídica argentina y americana. Así que el abanico de posibilidades es un abanico abierto. Nada más, me despido de ustedes. Chau a todos. Chau.